Esta noche, en Punto Rojo, Philip Butter. Es uno de los precandidatos a la presidencia de Perú que tiene posibilidades de llegar a la presidencia. Hablamos de un periodista forjado a sí mismo, un hombre de retórica fuerte, con ideas muy fuertes y que tiene un pensamiento en temas tan importantes como pena de muerte, como minería ilegal, como los cárteles de la droga que han entrado en Perú, los grupos criminales, la violencia. Todo Perú, el caos de Perú, el político, el económico, el criminal, sobre la mesa con Philip Butter. Hoy, alguien que dice que es de centro derecha. Juzguen ustedes si no es de una derecha dura. Philip Butters es un periodista, empresario, comunicador y precandidato a la presidencia del Perú, reconocido por su estilo directo, polémico y su activa participación en el debate público nacional. Con una amplia trayectoria en radio y televisión, se ha consolidado como una de las voces más influyentes y controversiales del periodismo de opinión en el país. Butters ha mostrado una postura crítica hacia los políticos tradicionales y el exceso de intervención del Estado. En sus mensajes destaca la importancia de recuperar los valores cívicos, respetar la autoridad y promover un liderazgo firme que ayude al desarrollo del país. Buenas noches, Philip. ¿Qué Gracias tal? por Buenas estar hoy noches. aquí. ¿Eres el salvador de la derecha o el traidor de la derecha? No, yo nunca he traicionado a nadie. Entonces, si me das a escoger entre una y otra, yo tendría que ser el salvador del Perú, no solamente de la derecha. Pero López Aliaga considera que tus votos pueden restarle votos a él, que es el candidato que está más cerca de poder ganar las elecciones. ¿Crees que tiene razón o es un ataque infundado hacia ti? Bueno, el candidato más cercano a ganar las elecciones soy yo, porque precisamente el señor en mención me ofreció 4 veces la candidatura de su partido y ser además el jefe de su partido. Y no solamente el caso del partido Renovación Popular. El APRA, que es un partido histórico de 100 años, también me lo ofreció en diversas formas y de diversas situaciones. El otro partido histórico del Perú se llama Acción Popular, en el cual ha militado mi padre, que en paz descanse, y milita mi hermano. También me lo ofreció. El tercer partido más antiguo, que se llama el Acción Popular, es el segundo, que fue gobierno 2 veces con Belaúnde Terry, y también el Partido Popular Cristiano. Yo tuve conversaciones con ellos para ver si nos uníamos y desgraciadamente no llegó a buen puerto. Entonces, hay algo que me ven los demás que de repente todavía no me ven ustedes. O sea, yo no veo nada, yo solo escucho y observo primero lo que está ocurriendo en Perú, porque estamos hablando de una situación muy convulsa, estas elecciones van a ser muy importantes. Yo creo que para Perú y para todo el continente, y por tanto hay que poner la lupa en todos vosotros, los posibles presidentes, para escuchar muy atentamente lo que decís. Pero como he leído, primero he visto las encuestas donde López Aliaga parece que arrasa por encima de Fujimori, de Vizcarra, y luego he visto también declaraciones tuyas respecto a ti o al revés, por eso te he empezado así con ese punto, digamos, de jugar fuerte, ¿no? Pero tú dijiste, si hablo, se acaba la candidatura de López Aliaga. ¿Habla? Explícame por qué. No, ¿Cómo que no? ¿Empezamos escondiendo algo? fíjate, con lo bien que me caes por ser catalana, yo siendo hincha del Barça, de decirte lo Bien. siguiente: nunca le avises a tu rival en qué momento vas a meter el gol. Entonces, Ah, mejor es la incertidumbre que la certidumbre. Ten por absoluta seguridad que yo soy una persona que tiene un timing en la vida, que nunca nadie me ha bien. regalado nada y que por supuesto tengo argumentación para todos y para cada uno de mis contendores. En ese orden de cosas, si vienes al Perú o pasas por el Perú, hay algo que tú nunca debes hacer: comprar la plaza de armas que se la venden a todos los turistas y creer en las encuestas. ¿No es cierto? Son las 2 más grandes estafas que le hacen a todos los turistas en el Perú. Han vendido la plaza de armas unas 100 veces, y lo de las encuestas es una mentira monumental. Es una mentira más grande que el Camp Nou, más grande que el Monumental de River, más grande que el Maracaná.
Pero el Camp Nou en mentira no es, ¿eh? Es una realidad. Además, ahora vamos a estrenar uno nuevo que vais a quedar impresionados. Bueno, no tengo intención de comprar la plaza de armas, o esto que comentabas, el mercado de armas, decías, ¿cómo era? La plaza de armas. La plaza, vender la plaza de armas, así Claro, directamente. No es mi intención. Es una estafa muy usual a los turistas. He estado 2 veces en Perú, nunca me la han intentado vender, de manera que voy tranquila. Pero sí que es cierto que de momento hay nombres que son más fuertes que otros. Sin embargo, tú lo que comentas es que un montón de partidos han querido que fueras el candidato. O sea, que de alguna manera es un candidato que al menos en los inicios eres fuerte. Vamos a conocerte un poco, porque las cosas que leo de ti son impresionantes. Algunas me han dejado muy impresionada, pero lo que más me impresiona es la situación de Perú. Y por tanto quiero escuchar lo que opinas y tus soluciones. Lo primero que pongo sobre la mesa, sin ninguna duda, es el nivel de violencia. Leía el otro día que Human Rights Watch habla de que Perú es hoy por hoy el lugar de Latinoamérica uno de los lugares donde arrecia más la violencia. Algunos datos son terribles, 209 asesinatos solo en el mes de agosto. La extorsión ha llevado a más de 180 asesinatos de transportistas, por ejemplo. Hablamos, por tanto, de un volumen de muerte directa y de extorsión y, por supuesto, de crimen organizado realmente muy preocupante para un país económicamente tan pujante y tan importante como Perú. Diséñame esto. ¿Qué pasa en Perú? ¿Por qué hay tantas muertes? A ver, nosotros somos un país que tiene una violencia estructural de hace muchísimos años. Nosotros sufrimos en la década de los 80 y parte de los 90 los ataques de agrupaciones terroristas como Sendero Luminoso y como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Desgracia que no ha tenido ningún país en Latinoamérica ni en América, inclusive la violencia del narcotráfico de Pablo Escobar en Colombia y de todos los clanes de la droga eran realmente Boy Scouts frente a la desgracia que tuvimos nosotros. Y eso se supo controlar. Pero eso no implica que no seamos un país con diferencias raciales, culturales, permanentes y constantes. Ahora bien, se ha generado un clima de polarización política muy, muy duro, el famoso lawfare. Entonces, dentro del lawfare hay ideologías que han copado diversos aspectos de la sociedad peruana y de aspectos ligados al poder, como el Poder Judicial, como la Fiscalía, como la Policía. Entonces, acá la izquierda, vamos a decir, tradicional, la izquierda moderada, si quieren, tomó el Ministerio del Interior hace muchos años. Por temas ideológicos y como respuesta a la desgracia de Vladimiro Montesinos en los servicios de inteligencia desde la época de Fujimori, hace 25 años que tenemos tirado a la de Dios, por hablarlo así, a la Policía Nacional del Perú. Entonces, la Policía Nacional del Perú tiene un déficit, por dar un ejemplo sencillo, de 60.000 policías cuando menos. Nos falta. Los policías no se inventan de un momento a otro. No hay presupuesto para la inteligencia operativa. No hay presupuesto para los servicios de inteligencia policial. Faltan comisarías, faltan patrulleros, faltan armas, faltan los aparatos de inteligencia cibernético que hoy día tienen las principales agencias policíacas del mundo, llámese FBI, llámese el Scotland Yard, la Sûreté o la que usted quiera, la policía israelí, la rusa, la china. Entonces, desgraciadamente hay un desmedro. Evidentemente el Perú es un país que tiene la particularidad del narcotráfico, que tiene mucho dinero suelto. El narcotráfico genera una violencia estructural porque es la madre de muchos otros delitos. Tenemos fronteras porosas, hay tráfico, contrabando de ida y de vuelta. Por dar un ejemplo, con Bolivia tenemos un fenómeno particular. Exportamos ilegal entre 800 y 1.000 millones de dólares de oro. Bolivia no produce oro y el oro es peruano. Es decir, que acá entran... Ahí es donde acabas de hablar del oro y a mí me parece, claro, todo lo que me diseñabas del tema de la policía, entiendo que habiendo tenido 13 ministros de Interior en solo 4 años, el caos debe ser absoluto en tema de infraestructuras, en tema de financiación, en tema de logística. La policía tiene que sufrir ese movimiento permanente político. Pero yo de lo que he ido leyendo, y quiero que me aclares si es cierto o no, parece que el centro fundamental del crimen organizado en estos momentos en Perú, que se ha descontrolado tanto, tiene que ver con la minería ilegal, con el oro de hecho, y con la incapacidad política de resolver este tema o incluso de entrar en el tema por el miedo a perder votos
especialmente justamente en este tema. Esto va por aquí porque, claro, he leído que el tren de Aragua venezolano está ya en Perú, que el Comando Vermelho brasileño ya está en Perú, que ¿cómo se llama?, los choneras de Ecuador han llegado a Perú. O sea, las tres grandes corrientes de extorsión criminal de la región están instalándose en Perú. Y tenéis el tema de la minería. Esto es gravísimo. A ver, permíteme terminar lo que había comenzado en esbozar. Es decir, mucho dinero suelto, mucho dinero ilegal de economías que tienen que ver también con el narcotráfico y la minería ilegal. Hablando en números sencillos, estamos hablando de 8.000 millones de dólares de minería ilegal, informal, que es un circulante que está fuera del sistema bancario, del sistema normal, del sistema de la compra y venta de propiedades, carros, bienes, servicios. En el caso del narcotráfico es evidente. Estamos hablando de 8.000 más 6.000, 14.000 millones de dólares en el aire. Pero ahí hay un componente que es difícil de entender para algunos y probablemente para los argentinos o para los chilenos que me escuchan va a ser de más fácil entendimiento. Durante el gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski, que es el señor Pedro Pablo Kuczynski, hubo una corriente de lo mal llamado del socialismo del siglo XXI o del caviarismo o del progresismo que permitió una barbaridad. Estando en los problemas que están, los señores hermanos del pueblo de Venezuela abrieron la frontera de manera indiscriminada. Que por favor entiendan, los que no se saben de memoria, el mapa de Sudamérica, que nosotros no tenemos frontera con Venezuela. Entonces, ante la desgracia de Venezuela y esa diáspora inmensa, al Perú entra entre 1,5 millones y 1.700.000 venezolanos por la frontera que tenemos con Ecuador. Con Ecuador. Entra esta gente que evidentemente es pobre, porque tú no dejas tu país por hacer turismo. Es la desgracia del comunismo, de la falta de libertad, de la falta de comida. En Venezuela, el ciudadano promedio tenía una caída en su peso entre 7 y 10 kilos. Me refiero a los ciudadanos mayores de edad. Entonces, comenzaron a entrar pilar camiones y camiones de venezolanos por la frontera con Ecuador. Se hizo un puente terrestre, si cabe el término, y comenzaron a entrar. Hoy en Lima, según el último censo que está por confirmarse, hay 1.250.000 o 1.400.000 venezolanos, de los cuales había muchos prontuariados, y se presume, todas estas cifras son extraoficiales, las mencionan el Ministerio del Interior y tal, que han llegado unos 35.000 hiperdelincuentes que están dispuestos a ser parte del Tren de Aragua, que están dispuestos de ser parte del sicariato, de la extorsión o de alquilarse como mercenarios de los grandes nuevos ricos del Perú, que son mineros, que tienen una capacidad adquisitiva sideral. Entonces, ¿cuál es el problema? Que al no haber Estado, haber el caldo de cultivo para la delincuencia y haber cantidad de gente que es ilegal, estamos como estamos. Esa es una realidad impagable. Permítame, porque en el tema de Venezuela, el tema de los venezolanos, que yo lo sigo, tuve la oportunidad de estar con María Corina Machado y después con diferentes miembros de su equipo, y es un tema que evidentemente todos los que amamos la libertad y la democracia lo seguimos muy de cerca. Tenemos un enorme deseo de que caiga ese régimen criminal y por tanto, es un tema para mí sensible y creo que para todos nosotros. Sí, claro. Y acabas de nombrar la inmigración venezolana. La inmigración venezolana, por ejemplo, yo ahora que estoy en Argentina, es muy importante en toda Latinoamérica. Hablamos de unos 8 millones de migrantes o de personas que han tenido que huir de Venezuela por culpa de Maduro y del régimen bolivariano. Pero la mayoría de ellos son trabajadores excelentes. Aquí en Argentina están encantados con los venezolanos. Gente que lucha, gente que trabaja, gente que tira adelante y gente que quiere volver cuando Venezuela, el régimen caiga. Tú me estás dando una mirada diferente y me ha preocupado. ¿Tú crees que hay una parte tan sustancial? Me hablabas de 30.000 personas, emigrantes venezolanos, que no han ido a emigrar a Perú para trabajar, sino para delinquir. ¿Eso es lo que me estás diciendo? Las cifras, que no son oficiales, te indican que hay una gran cantidad de venezolanos, y en mi caso, yo trabajo en mi empresa, y acá hay personal venezolano que no solamente son puntuales, decentes, saciados, sino muy buenos trabajadores. Pero se estima que cuando menos de ese 1.400.000 que pueden haber en Lima, les recuerdo, de repente conocen, se ha hecho un censo.
Parte del problema que tenemos nosotros es que no sabemos cuántos entraron, pero sí, cuando menos son 1.200.000, 1.400.000, es más, por sentido común. Los venezolanos que fueron a Chile, que han llegado a Argentina, que no son pocos, han venido por tierra y han pasado por Perú y se han ido a Chile y Argentina, no han llegado por avión. ¿Y no han creado ningún problema? Correcto. La inmensa mayoría de los venezolanos que trabajan en el Perú, pero especialmente en Lima, son buenas personas. El problema son los malos. Como también hay gente colombiana que ha venido para un tema que se llama Gota a Gota, que es una organización criminal que te presta plata a un alto interés y de inmediato. En el caso del Comando Bermelo, se filtran por la porosidad de las fronteras del Putumayo en el oriente del Perú. Y en el caso de los criminales ecuatorianos, quiero que se entienda algo que es palmario, patético, pero real. La gente ingresa caminando por puentes y no solamente generan el contrabando normal, contrabando de dinamita, por dar un ejemplo. Hay muchísima cantidad de gente en el Perú, especialmente en Lima, y voy a dar una cuestión que es difícil de entender para alguien extranjero, que trabajan en la criminalidad, que su día a día es robar o extorsionar o traficar con tierras o hacer esta desgracia que es la extorsión, que son aparatos afinados de poder. No te puedo discutir cifras que yo no conozco y desde luego, y yo, como te decía al principio, lo que hago es observar, poca opinión puedo tener, pero sin embargo sí que tengo la experiencia que en el mundo de la droga y en el mundo de los grupos criminales mayoritariamente viajan en primera, no van a pie desde Bolivia hacia Perú, sino que viajan en primera. Lo que ocurre en Perú, desde mi punto de vista, es que ustedes tienen un problema de criminalidad que se ha inquistado, que tiene que ver con la minería ilegal, y esto ha traído estos grupos criminales, Tren de Aragua, Comando Vermelho, etcétera, etcétera. Pero el tema lo tienen ahí. Es decir, Perú ha sido incapaz no solo de frenar la minería ilegal, sino que la ha alimentado. Y no le hablo de las épocas de gobiernos de izquierdas, de Castillo, etcétera, es que hablo de Boluarte. ¿Qué opina de este tema, por ejemplo, del registro integral de formalización minera, que acaba siendo una patente de corso? Es decir, es que el propio gobierno ha alimentado la minería ilegal, eso parece. A ver, les cuento un poco, porque el Perú, hay un libro que dice el Perú es ancho y ajeno. ¿Cuál es el tema del Perú? En el Perú la minería es ancestral. En el Perú la minería existe desde épocas precolombinas, desde antes que llegue el incanato, con las culturas Chimú, Mochica, Nazca, Paracas. Ya existía la minería. Evidentemente en esa época no tenían las técnicas del mercurio, ni las técnicas más modernas o las más refinadas o las más antiguas, pero la minería ha sido parte de la economía peruana, reitero, hace siglos, no solamente con los incas, con los españoles, sino también en nuestra etapa republicana. Pero ¿qué ha pasado? Que ha llegado a 4.000 y pico dólares la onza. Entonces, evidentemente los mineros ancestrales, o los llamados informales, han comenzado a minar y a ganar mucho dinero. Pero no es gente que esté ligada a ellos en sí a una economía delictual, sino ellos, al generar una cantidad de dinero inmensa, necesitan protección, porque el dinero que se les paga, el dinero que se les paga se les da en la mano. Es un fenómeno complicado de entender para gente que es extranjera en el Perú. En el Perú la informalidad es para todo. La informalidad es laboral, la informalidad es para los textiles, para el contrabando, para la laboral, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se ha generado esta inmensa cantidad de masa monetaria, les he dicho que estamos hablando de miles de millones, se entrecruzan geográficamente, por dar un ejemplo, en Patás, en el norte del Perú, se entrecruza la minería ilegal con el cordón del narcotráfico. Pero es que es lógico. Pero, Philip, es lógico. En el momento en que hay una fluidez de dinero no controlado, lo lógico es que los grupos criminales se vayan hacia allí y controlen la situación. Por tanto, el problema es político. El problema es... Pero quiero que me entiendan eso. En el área de Patás, por dar un ejemplo, es el área geográfica que cruza costa, sierra y ceja selva, es desgraciadamente el misma área geográfica del cordón del narcotráfico. Pero además, en el Brain, que es el valle del río Apurímac-Quiene, ¿no es cierto? También se entrecruza la ruta del narcotráfico con la ruta del oro ilegal. Entonces, en las economías, por dar un ejemplo, frontera con Puno, frontera de Puno con Bolivia,
Perú es el principal productor latinoamericano de coca y de cocaína y de pasta básica de cocaína. Distribuye Bolivia, distribuye Colombia, Perú sigue siendo el number one. Entonces se vuelve No, entrecruzar geográficamente estas dos desgracias. Y no hay Estado. El problema es que la gente es difícil de entender. No hay una comisaría, no hay un juez, no hay fiscal, no hay aduanas, no hay Estado, pero además no hay Ministerio de Salud, no hay Ministerio de Educación. Entonces, en la anomia, evidentemente el que reina es el delincuente. Pero repito, esto ha pasado, pero especialmente en los últimos 10, 12 años. Les pongo un ejemplo sencillo de entender. El señor Ollanta hace 13 años era el presidente del Perú y era abiertamente antiminero. Y él tenía que mostrar fortaleza porque era un militar muy fuerte. Y aparece un ministro que era muy pintoresco, que es el señor Daniel Urresti, que termina siendo después ministro de Estado y candidato a la presidencia y candidato a la alcaldía de Lima. Pero su labor como ministro del Interior se dedicaba a meterle dinamita a las dragas de la selva para eliminar la maldición de la depredación de la minería ilegal. Eso ha tenido una consecuencia. Ahora hay más minería ilegal, ahora hay menos Estado y ahora el narcotráfico le brinda la protección a los mineros. Entonces, Philip, ¿cuál es la solución? El Estado, ¿Cuál es la solución es la siguiente. La solución es la siguiente para que se entienda. En el Perú, el principal promotor de la informalidad y el enemigo de la inversión es el Estado, vía el Ministerio de Energía y no Minas, el Ministerio del Ambiente y no Inversión. Estamos hablando de que un trámite para una minera formal y legal, de las que hay muy grandes y multimillonarias, es dificilísimo. Entonces, si tú le pones un estándar altísimo y una cantidad de tramitología que puede durar 2 años, 3 años, 4 años o 5 años, al formal, al que tiene capital, al que tiene corporación, al que tiene banca de inversión, estudio de abogados, ingenieros, etcétera, etcétera. Y para él es casi imposible seguir explorando y minando. Imagínate para el mediano, imagínate para el pequeño. En el Perú abrir una bodega es 10 veces más difícil que en Buenos Aires, Argentina. Imagínense lo que es abrir una mina. Entonces, ¿qué ha pasado? En las grandes extensiones de las minas formales han comenzado, y eso lo permitieron los mineros formales, llegar medianos mineros, pequeños mineros. Comienzan a minar porque el Perú tiene una súper bendición, ¿eh? Para que la gente lo entienda. El oro está en el cerro ahí nomás. El Perú es el país seguramente más rico de Sudamérica. No hay gran complejidad en sacar el oro. Un socavón pequeño, un esfuerzo pequeño y el oro está, y en la selva está en la superficie. Entonces, el oro del Perú es inconmensurable. El oro del Perú forma parte, casi diría, de la leyenda y de la literatura universal. Esto es evidente. Perdón, pero yo puedo decirles sin ningún tipo ni de complejo ni de fantasía que Perú es Dubái, Perú es Qatar, Perú tiene todo el oro que ustedes imaginan y más. Pero no lo controlan. El Estado correcto, no lo controla. Lo que se tiene que hacer es lo siguiente. Esta es la solución. Al menos la que proclama Avanza País, Partido de Integración Social, es reducir la tramitología, decirle al mediano y al pequeño que tiene la oportunidad de formalizarse, porque el reinfo termina siendo una mesida, ¿no? Una mesida, una vendida de humo, para hablar en términos futbolísticos. Sí. Que nunca termina de consolidarse porque siempre en el Perú lo temporal se vuelve permanente. Decirle a unos 35.000 mineros informales, ven a redir la formalidad. ¿Con qué promesa? ¿Cuál? El Estado te va a dejar de perseguir por el lavado de activos. Pilar, si tú en los últimos 15 años has generado dinero para Pilar Minera y tú te has hecho rica en millones, ¿ah? No vayan a pensar que son 5, son 10, son 15, 20, 30 millones de dólares. ¿Y tú qué has hecho? Le has dado plata a tu hermano, plata a tu hermana, para que con esa plata, dinero, se compren chacras, se compren ganado, se compren terrenos, compren casas, compren restaurantes. Toda esa gente hoy está perseguida por lavado de activos, que en el Perú es un delito huracán. En el Perú, Philip, perdóname la ignorancia, pero te has hecho millonario con el oro, no pagas impuestos y no quieres que te persigan por el lavado de activos. Pero es que es lógico.
Perdón, por eso te digo, la idea es que el Perú es ancho y ajeno. El Perú es el Perú, no es Argentina. Entonces, en el Perú, donde no hay vías de comunicación, no hay Estado y todo lo que está pasando, tienes que buscar una solución pragmática, pragmaticae sancionem. Ante la realidad tienes que ser realista. Entonces tú le tienes que decir al minero, ven al redil, cosa que ya se ha avanzado. En esta semana seguramente el Reinfo lo van a prorrogar. Decirle, tú vienes, vas a recibir tu dinero, lo vas a bancarizar, sea en un banco, sea en una entidad financiera metropolitana, porque hay cajas metropolitanas, hay cajas rurales, cooperativas. Es decir, entra la formalidad con la promesa de una amnistía tributaria, porque en el Perú históricamente se han amnistías tributarias inmensas, sea para las aduanas, amnistía tributaria y además amnistía ecológica. Que se entienda que en Rinconada o en Puerto Maldonado, Rinconada es Sierra, Puerto Maldonado es él, minan con mercurio porque no tienen otra. Es la manera más fácil de separar la piedra caliente del oro. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es traer a ese hijo, que no es que sea pródigo, no es que es malo per se, sino que el Estado se ha ocupado de poner todas las trabas para que estés en la legalidad y decir, ven acá, acércate al Estado y el Estado te va a proteger porque voy a tener cómo tributar cuando esa plata entre al sistema. Y si quieren, porque ha llegado una situación de hecho. Están ellos siendo presionados por estos malos elementos que son gente armada hasta el cuello, que los protege. Y si no me pagas por protección, te voy a asaltar. Entonces, han caído en la trampa de la ilegalidad y la seguridad. Philip, Entonces, no quiero quedarme solo en este tema, aunque es enormemente importante, pero para resumirlo, tal como te estoy entendiendo, y no sé si me está gustando, pero no es importante que me guste a mí, yo no voto en Perú, pero lo que estás diciéndome es que, porque además he visto que a todos los candidatos os preocupan esos 500.000 votos que hay allí, es decirles, habéis estado ganando muchísimo dinero, pero os voy a dar una amnistía fiscal. Habéis hecho un destrozo ecológico, pero no os voy a perseguir. Vamos a ser amiguetes, os vamos a legalizar y así vamos a controlar los narcos, los grupos criminales que llegan. Me parece todo como muy romántico, muy naif y muy poco práctico. No. Fíjate, quien habla es de centro derecha. Yo soy romántico para la música y me gusta José José y soy romántico con mi mamá, mi esposo y con mis hijos. Yo soy un práctico. Entonces, en la práctica, el Estado lo que hace es entorpecer todas las inversiones en el Perú. En el Perú, poner una panadería, una ferretería, poner un centro comercial es dificilísimo. Entonces, hemos llegado ante una situación de hecho, ¿no? Entonces, si en el Perú se han dado amnistías para la pesquería, para la banca, recuerda, década de los 80, las avionetas llegaban de las zonas cocaleras repletas de miles de millones de dólares. Entonces, uno tiene que ser práctico, tiene que dar las reglas claras para que sea fácil la formalización. Porque eso mismo pasa, por si acaso, en la pesquería. Eso mismo pasa en el mundo textil. Pero la gente que trabaja duramente y que tira adelante el Perú con sus impuestos verá cómo estos tipos han hecho fortunas enormes y no han pagado ningún impuesto y encima se les perdona. Correcto. No, pero es que eso pasa, Pilar, eso pasa con la tala ilegal. Si tú vienes a Lima, vas a encontrar ambulantes por todo Lima, cosa que les va a llamar la atención, porque eso no pasa en Buenos Aires, eso no pasa en Santiago, eso no pasa en Río de Janeiro, eso no pasa en Bogotá, ni en Ciudad de México. Tampoco, ni en Barcelona. No pasa. Entonces, al Perú, el Perú tiene que tener una solución peruana. Te lo pongo en términos sencillos porque seguramente me lo vas a decir. Milei en Perú se le cae el pelo en una semana. ¿Por qué? Porque el Perú es un país 20 veces más difícil que Argentina. Bueno, Argentina después del kirchnerismo no parecía nada fácil, no, la verdad, ¿eh? Perdón, Argentina comparado con Perú y todos sus problemas es Disneylandia. El señor Bukele viene al Perú y lo afeitan a una cuadra del aeropuerto. El Perú es un país muchísimo más complejo que Argentina o que el pequeño país, muy querido país de El Salvador, pero complicadísimo. Bien, a esa complicación vamos. Tú dices que eres de centro derecha. Cuesta creerlo si me permites, a no ser que tenga un poco desdibujados los límites de cada espectro ideológico, porque estás a favor de la pena de muerte, recuperarla,
Sí, claro. Estás en contra de los colectivos LGTB, si no me equivoco. Estás en contra de las políticas de género. Te planteaste que a unos manifestantes les metieran bala, es decir, que la No, policía les eso es mentira. disparara. Estoy aquí para que me desmientas, pero este es el mapa, porque si ese fuera el mapa, muy de centro no pareces, Philip. Y además, no... dime entonces, a ver. Yo soy un capitalista pragmático y lo voy a explicar. En el Perú, la ausencia del Estado en el sector educación, en el sector justicia y en el sector salud es absolutamente bochornoso. En el Perú faltan, para que se des una idea, así como faltan 60.000 policías, faltan 60.000 camas en las cárceles. Pero en el Perú faltan colegios rurales y falta salud. No hay inversión en educación porque se ha gastado mucho en consultoría, en asesoría, en la burocracia estatal. Desde ese punto de vista hay que reducir el Estado con cabeza, con inteligencia, en fusiones y, por supuesto, en optimización de los recursos. No sé de dónde sacaréis el dinero si no aumentáis los impuestos, pero en fin. No. En el Perú hay que achicar el Estado de la burocracia, ¿ya? Hay 19 ministerios y se pueden fusionar el ministerio de, por dar un ejemplo, de la mujer con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. El Ministerio de Cultura puede ser perfectamente dado a una oficina importante como era hace años, el Instituto Nacional de Cultura, dentro del Ministerio de Educación. Entonces, nosotros tenemos así el Ministerio... O sea, reducción de ministerios. Empezamos por la mujer y cultura, no sé si vamos bien, pero bueno. Reducción de ministerios, reducción de la burocracia. No, o sea, a ver, el que yo he mencionado eso no tiene que ver que hay una prioridad. La idea es reducir el aparato estatal de asesorías y consultorías. En el MEF, Ministerio de Economía y Finanzas, hay como 1.500 asesores que cobran más que el ministro. Entonces el tema son los asesores, quizás. Yo no creo en el cuento del asesor. Además, es una palabra que a mí no me gusta. Yo creo en la gente que sabe y sabe efectuar lo que tiene que hacer en base a su experiencia y a su éxito previo. Pero quiero que sepas lo siguiente. En el caso de la pena de muerte, el Perú tiene que salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no inmediato, porque eso es una vez que denuncias un tratado, demora 1 año, 2 meses. En el interín, todos los casos que lleguen van a ser tratados con la actual legislación. Pero dime qué tiene de centro eso. Tienes salirte de la Corte Internacional Interamericana, salir recuperar la pena de muerte, muy de centro no es esto, eres una derecha dura, pero ¿no? Espérate, pues, es que yo soy centro derecha, te estoy diciendo, el centro es, yo no puedo importar jueces ni fiscales, eso no se puede, hay labores consustanciales al rol del Estado. El tema de los derechos humanos en el Perú se ha prostituido y se ha destrozado. En el Perú, para plantear la pena de muerte para un violador de niños, para un asesino por encargo, que es un sicario, el asesinato por lucro, no es posible. La traición a la patria solamente se da en tiempos de guerra y no de paz. Y vaya que hay traidores. Entonces, si nosotros tenemos a alguien que pone una bomba por 200 soles en la casa de Pilar y mata a una familia completa, ese tipo tiene que ser enjuiciado de acuerdo a un debido proceso y se le aplicará la pena de muerte. En España ha pasado, ha habido atentados terroristas terribles y no hay pena de muerte. Es decir, no siempre es la solución, pero no lo voy a debatir. Los que están a favor de la pena de muerte lo están y punto. Pero lo que estoy viendo es que tus medidas son esas. Más dureza judicial, más dureza policial, entiendo. ¿En qué se diferencia esto de López Aliaga? Es decir... A ver, porque esto es dureza con inteligencia, pues, ¿no es cierto? Entonces yo no puedo decir que me voy a salir de inmediato de la corte cuando no te puedes salir de inmediato. Eso es número uno. Además, cada uno con su librito. El señor ha tenido toda la posibilidad del mundo de mostrar su eficiencia en la Municipalidad de Lima y hasta ahora lo seguimos esperando. Entonces, en el caso particular de Avanza País, Partido de Integración Social, tenemos largamente el mejor equipo y el más capacitado en todo el tema de inteligencia operativa, de organización, porque esto es un plan a ejecutarse con gente profesional, con éxito absolutamente conocido. Por dar un ejemplo, el senador, que espero que sea reelecto, el general William Smith, fue el que comanda la
actuación del Comando Chavín de Guanta. Es un tipo que ha combatido en el CENEPA cuando tuvimos un conflicto armado contra Ecuador. Y tengo así gente capacitada en la policía, generales, en fin, generales que ustedes presumo no conocen porque son extranjeros, el general Remigio Hernández Menoli, el general Álvarez, tengo al coronel Liendo O'Connor, que es el especialista de inteligencia más importante. Pero aún no acabo de saber por qué la pena de muerte te va a resolver el tema de la criminalidad, pero dame más. No hay solución mágica, pero en el Perú sí es disuasivo. Estoy hablando del Perú. No, yo no sé cuán disuasivo Creo que no puede es ser en en ningún Argentina. lugar, pero Correcto, bueno. No me imagino a Milei recuperando la pena de muerte, es decir, incluso los políticos más duros no lo están recuperando. No tiene... Con todo respeto, Argentina es un país facilito al costado del Perú, pero fácil. ¿eh? El señor Milei viene al Perú y le da alopecia, se le cae el pelo en un mes. No pueden comparar Argentina con Perú. Las diferencias raciales, económicas, la integración del Perú. Perú no es Argentina, yo le deseo lo mejor a Argentina, me gusta mucho, yo soy hincha de Boca, me encanta su comida, lo que ustedes quieran. No, eres de Boca y del Barça, eres de todo un poco, entonces no puede ser esto. También soy del Milán y del Liverpool, pero en fin. Menos cuando juega con el Barça. Pero dime, ¿qué medidas? Es decir, la medida, vale, recuperación de la pena de muerte es una opción. ¿Qué más? La idea esta, me dices que aquello de mete balas no fue cierto. ¿Estás en contra de que haya una utilización de la violencia en las manifestaciones? En el Perú hay una narrativa muy importante. En el Perú el dato mata al relato. Yo soy un periodista, yo hago una entrevisto a un general en el momento, unas reyertas en Lima, en donde Lima, apedrearon y masacraron a unos 5 o 6 policías. Le rompieron la cabeza, le rompieron la cadera, le rompieron el fémur, lo reventaron a pedradas. Fue un ajusticiamiento en mitad de la calle. Y yo le pregunto al general, pregunta, general, dígame, ¿en qué país del mundo, ¿no es cierto?, pasa que no le hubieran metido un balazo en la cabeza a estos señores? Y eso pasa en cualquier lugar del mundo. Si tú en Rusia, en Inglaterra, o en Argentina, o en Chile, o no te digo en China, o en Arabia, o en Francia, o en Italia. Me estás mezclando democracias con países que no lo son tanto, pero... Esto no es un tema de derechas o de izquierdas. O sea, en monarquía constitucional, monarquía teocrática, por Dios santo. Yo he podido estar en Argentina, por dar un ejemplo, en clásicos de fútbol. A ver, ¿estás a favor de que se dispare a la policía? Que la policía dispare cuando hay una manifestación. Ese es el concepto. No, perdón, el concepto es el siguiente. Yo he estado, repito, en Argentina, en donde el policía con un micrófono y con un parlante hace que la gente retroceda y ponga orden. Eso es imposible en el Perú. Hoy, entonces, si además hemos tenido reportes de inteligencia que han terminado con la expulsión del señor Zamora, embajador de Cuba en el Perú, porque hay sedición que se mete a una democrática protesta, hay subversión que se mete a una democrática protesta. En el Perú hay bombas Molotov que de repente no se conocen en Argentina, que en Europa las hay, sí, en Europa también pasa. Y si la tiras en el cuerpo una persona. Pero... Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con la policía? ¿Tienen tasers o tienen balas de verdad? ¿Qué hacemos? La policía tiene que ser armada con tecnología, con recursos, con más capacitación. La policía del Perú debe ser la mejor de América Latina junto con la americana, por si acaso, y tal vez la colombiana. Pero si a la policía lo has desarmado, si no permites que policía use legítimo de la fuerza, el que tiene el monopolio de la ley en el Perú y en el mundo es el Estado. Entonces, gente que le tiene que agarrar a un policía y en una protesta por la falencia de la seguridad ciudadana, tú agarras a pedradas al policía, al cual le vas a decir al día siguiente que vaya a cuidar a tu madre, porque a tu madre está siendo extorsionada, porque a tu padre lo están asaltando, es un contrasentido. Es un absurdo. Tú no puedes agarrar a pedradas a los periodistas y después pedir libertad de expresión. Tú no puedes agarrar a pedradas a los curas y después ir a un sacramento. Eso es un absurdo.
¿no? Tú no puedes quemar un bosque y pedir No te ecología. pondré en discusión que el ejercicio de la violencia lo tiene el Estado y lo tiene la policía, evidentemente. Lo que pasa es que hay grados diferentes. Pero no quisiera quedarme tampoco en este tema. Ves que los temas de Perú son todos enormes Sí, claro. y muy complejos. Ciertamente, si alguna idea queda clara de nuestra conversación, es la enorme complejidad a la que estáis sometidos. Pero me está preocupando esta imagen de país minorizado. Los peruanos no hacen caso si la policía les llama, los peruanos... no sé, tiene un poco la sensación de que no tengas un país que sea de mayoría de edad, que aún necesita tutela del Estado o de los políticos Sí, para ponerse bien. ¿Es así? Eso es un país te minoritario. cuento algo, ¿no? Alguien dijo que el Perú era un país adolescente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la desgracia que ha pasado en el Perú? Vamos de atrás para adelante. Década del 70, dictadura militar, viene el señor Belaúnde en su segundo intentona, del 80 al 85, se desata la furia de Sendero Luminoso. En el año 84 es la era de la barbarie. No se En los años controla. 80, sí. Correcto. Comienzan a tomar espacios territoriales que eran zonas liberadas. Viene Alan García, tampoco la vio el primer Alan García. Entonces llegamos al 90 y llega Fujimori. Y llega con un régimen de mano dura y régimen de excepción en donde logra vencer militarmente a Sendero Luminoso y a la MRTA. Pero políticamente la lucha de la subversión es interminable. Abimael Guzmán dijo era un recodo en el camino. Y están los hijos de los terroristas que tienen además, no todos, algunos de ellos, asociaciones. Están los que quedaron relegados en la historia por la imagen inmensa de Alan García, que se comió a la socialdemocracia, que se comió al socialcritanismo, que arrasó con los socialistas tradicionales por ese carisma que tenía este titán de la política en su primera etapa. Fujimori los deja sin empleo, los deja sin espacio. Regresa lo que ellos llamaban democracia con Toledo, repleto de caviares, repleto de socialistas, que le quitan la posibilidad al Estado de seguir teniendo seguridad por una revancha en contra de Fujimori. Se desactivan todos los servicios de inteligencia, todos, el Servicio de Inteligencia Nacional de la Policía. Se captura el Estado con una serie de ideologías que no hacían más que darle el caldo de cultivo a los que querían seguir siendo violentistas. Después de Alan García llegó Ollanta Humala, también con la misma monserga, hijo que iba a ser el militar de mano fuerte, y se exponenció la minería ilegal como nunca antes. Y creció el narcotráfico, porque en un momento dijeron la tontería de que con hojas de coca se iba a hacer pan. Y creció el narcotráfico y creció la minería ilegal. Luego de la llegada de Ollanta Humala, existe la posibilidad de que Keiko gane, era el demonio. Entonces, con tal de que no gane el demonio, terminó ganando el ciudadano norteamericano Peter Paul Kuczynski. Tampoco se hizo nada. Es decir, y de ahí viene un miserable como Vizcarra que nos somete a un genocidio de 220.000 personas por la pandemia, con el peor desempeño pandémico del mundo. El Perú es raro. Con la peor desempeño económico del mundo, el Perú es raro. Pero él cierra el Congreso y hace que el odio de la gente lo aplauda por cerrar el Congreso. Y eso todo es ilegal. Luego del señor sigue el antifujimorismo que nos tiene atados a una desgracia, ¿no es cierto? Y el antiaprismo, se persigue a Alan García, se persigue a Keiko Fujimori y gana un señor que se llama Pedro Castillo, que además de ser filoterrorista, porque su llegada es de la mano de organismos de fachada de Sendero Luminoso, era una persona analfabeta funcional. Eso no ha pasado en la historia de Argentina. Nunca ha pasado en Chile. Nunca, jamás una persona que no puede leer un párrafo es presidente de un país. Bueno, está en Venezuela y uno que no sabe leer tampoco nada ni ha leído nunca nada, pero... Perdón, me vas a disculpar. El ¿Maduro? señor Maduro es, por favor, es Einstein al costado de Castillo. Pues O sea, pobre así es eso. Entonces, estamos en un proceso político en donde Pero, además... Felipe, me has hecho un recorrido de la historia de Perú, no tengo tiempo para continuarla, que es muy interesante, pero casi como mostrándote como un salvador de la patria. ¿Perú necesita un salvador de la patria? Sí. ¿Perú está tan mal que necesita... ¿Y eres tú ese salvador de la patria? Perdón. El Perú necesita un equipo de gente que salve a la patria. Equipo de gente. Qué miedo. Hasta En el contexto de las... Jesucristo tuvo 11 apóstoles. Y yo no soy Jesucristo, yo soy un ser humano normal. Pero ¿cuál es el tema? A esto tiene que sumarle, Pilar, otro tema absolutamente sui generis.
Está en la cárcel Toledo por corrupto. Está en la cárcel Ollantumala por corrupto. Sí, Le no, espera la no, cárcel no. a Pedro Pablo Kuczynski por corrupto. Dentro de 2 semanas meten a la cárcel al señor Vizcarra por corrupto. Ya está en la cárcel Castillo por golpe de Estado y por corrupción. Falta la señora Boluarte, que está con pie y medio en la cárcel por corrupta. La señora Elian K., esposa de Toledo, se ha fugado y está en Tel Aviv. La señora esposa de Ollantumala vive cómodamente en la avenida Paulista, protegida por Lula da Silva. Entonces, por Dios santo, no me digan que el Perú no es un país más difícil que Argentina, o que Chile, o que inclusive Colombia. Entonces, permíteme una pregunta personal. ¿Por qué te metes en este lío? Mira, te voy a contar un poco la historia de mi familia. Mi familia fueron migrantes y ya migraron otra vez. Yo soy, junto con un tío mío, el único Batters que queda en el Perú. Tengo 2 hijas que quiero que me hagan abuelo en el Perú. Yo quiero vivir en el Perú. Yo me siento cómodo en mi país con toda su deficiencia. Como mi país no hay un lugar diferente. Entonces, si yo he trabajado toda una vida por la lucha contra la corrupción y por la democracia en la vía de los hechos, no en los políticos que hablan, yo me he enfrentado a todos los mencionados en la vía de los hechos. Yo he tenido persecución política, económica, fiscal, amenazas de muerte. Y he logrado hacer un canal de televisión independiente que tiene además 246 repetidoras a nivel nacional, que tiene 11 radios. Yo, que me he peleado con medio mundo por la democracia, creo tener derecho a aspirar también a tener poder y no estar en manos de gente que ya probó que cuando lo tuvo no lo supo utilizar. Y como es obvio, si alguien tiene que defender a la familia Batter soy yo, y mi superfamilia es el Perú. Y yo creo que el Perú es un país fabuloso y que puede ser un país próspero con un buen gobierno. Tu familia es el Perú y por eso te presentas. ¿En esa familia incluyes a los homosexuales? En mi familia sí, seguramente debe haber algún homosexual, como en toda la familia. No, como concepto simbólico. Es decir, cuando tú hablas del Perú y hablas de los derechos de los peruanos, ¿incluye eso también las parejas homosexuales, los que quieren casarse, la gente LGTB? ¿Qué te ocurre con este fenómeno? ¿Qué pasa con eso? Vamos por partes. Yo sigo hablando del Perú. Yo no hablo de Argentina, no hablo de Chile, realidades que no conozco. En el Perú no existe el matrimonio igualitario, porque el matrimonio en el Perú es entre hombre y mujer y hay un código de familia que es absolutamente claro. Pero tú quieres mantenerlo, no quieres cambiar ese concepto. El código de familia se tiene que respetar. Quienes quieran hacer con su patrimonio lo que mejor les parezca, tienen que respetar ese código de familia, porque hay derechos de padres y de hijos, en el caso de gente que se vuelve a casar o tiene hijos previos. ¿Y hijos de parejas homosexuales no tendrán derechos entonces? Perdón, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que tienen que respetar la ley. En el Perú, para que te des una idea, el hombre más rico de la historia del Perú ha sido homosexual y le ha repartido a toda su familia con absoluta tranquilidad. Y hoy, según tengo entendido, el presidente de uno de los grupos económicos más grandes del Perú también es homosexual o bisexual y no creo que tenga problemas patrimoniales. El problema del Perú es que por temas ideológicos se infestó la ideología de género en los colegios y en los niños. Y eso me parece un abuso. Porque Defíneme ideología de género. ¿Qué pasó con eso? ¿Que las mujeres tienen derechos? No. ¿Tienen derechos? ¿Es eso? No. Entonces, ¿cuál es el problema? Te explico lo que es el problema en el Perú. Repito, el Perú. Yo no estoy hablando de España, yo estoy hablando del Perú. Entonces, cuando me vienen a mí con ideologías que van en contra de la pureza de los niños, cuando le quieres decir a un niño de 12 años o 13 años que el sexo anal está de moda, que los derechos reproductivos, una niñita de 12 años. ¿Hay algún libro de texto en la escuela en Perú que diga eso? Sí, tal cual. Eso fue descubierto, denunciado por un señor que se llama Edward Philip Alexander Batter Rivadeneira y tuvo que ser expulsado del currículum en el Perú. Eso ha sido una realidad en el Perú. Y esa maldad no debe perpetuarse. Las políticas de género no pueden ser óbice para que toques la dignidad de los niños. En el Perú, en todos los colegios, hay asociaciones de padres de familia. Por puro sentido común, el padre de familia tiene que saber qué le van a enseñar y quién le va a enseñar qué a su niño en el colegio. En el Perú, el colegio sale del colegio un chico de 16 años, pero pretenden, sin conocimiento de los padres, inculcar este tipo de conceptos
inclusive hasta pornográficos, como te lo he comentado, y es cierto, eso no te lo puede negar nadie, ¿ya? Eso no te lo puede negar. A un niño de 8 años, 9 años, 10 años, sin conocimiento del padre, eso es una aberración. Eso La verdad pasa. es que me está costando, perdóname que quizá queda mal que te lo diga como entrevistadora, pero me está costando creerte. Hay Te una lo hago llegar. diferencia. Bueno, no, es probable, no sé, pero quiero decir que hay una diferencia entre defender los derechos de la gente, más allá de su orientación, que esta especie de pornografía educativa que me estás explicando. Que, Tal cual, bien. no es probable, está probado. No es probable, está probado. ¿Y por qué Tú no no me se puede puedes cambiar? hablar. ¿Por qué no se puede cambiar el Código Penal y dejar que los homosexuales se casen? ¿Por qué no No, puede ser? perdón, ¿qué tiene que ver el Código Penal? No tiene nada que ver No. el Código Penal. O el Código, perdón, en este caso el Código Civil, ciertamente. El Código Civil. En el Perú hay varias iniciativas legales. Hay varias iniciativas legales. La palabra matrimonio y casamiento no es el problema son los derechos. Si tú quieres tener derechos hereditarios y derechos sucesorios, derechos a visitar tu pareja, eso se reglamenta de acuerdo a ley en el Perú. ¿Cuál es el problema? Nada Si, más. y que cuando una pareja lleva 20 años juntos, el hecho de que sean del mismo sexo no implica que no sean un matrimonio y tendrían que tener los mismos derechos. No, no vamos a debatir tú y ahora este tema, pero El me problema con parece... la palabra, si el problema es la palabra matrimonio, suprímela y solucionado el problema está. Por dar un ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillísimo. En el Perú, un soltero puede adoptar un niño el día de hoy, sin ningún problema. Y ese soltero puede ser homosexual. Y una pareja homosexual no? No, porque ¿Por ahí qué? había el problema de la patria potestad. Bueno, ahí hay un derecho que queda tocado, que Por eso te queda... digo, no hay un solo caso, un solo caso, un solo caso de un homosexual que no haya sido permitido adoptar un niño. Ni una denuncia, ni una. Eso no existe en el Perú, ese problema no existe en el Perú. Estamos al final, Philip, te aseguro que me quedaría muchísimo más, pero Yo vamos a también. rematar, vamos a rematar. Además, tu experiencia en los micrófonos es evidente porque jugas muy bien la baza del cara a cara. Pero vaya, mi función hoy no es opinar, tengo opinión sobre lo que dices, sino como mínimo ir siguiendo tu hilo para ver hacia dónde vas, ¿no? Uno de los elementos que he visto, que he leído, que ponía sobre la mesa era la privatización de Petroperú. ¿También vas por ahí? Dime por qué. Sí, claro que sí. A ver, voy a explicarlo en sencillo. O casualidad, mi padre, ingeniero de petróleo, mi padre trabajó para la empresa Vermont y para British Petroleum acá en el Perú. Mi mamá, enfermera de la International Petroleum Company. Yo he crecido en Talara Piura, en donde están los principales, la principal refinería del Perú y algunos yacimientos. Pero Petroperú se ha convertido en un dolor de muelas de $1.000 millones al año, cuando menos. Y hace años estamos con la monserga de la administración, vamos a decir, mesiánica, ¿no? De que va a llegar un ministro, va a llegar un presidente, que va a encontrar la fórmula, la cuadratura del círculo. Cuando en el Perú ya estamos hartos del déficit fiscal, porque es parte de los problemas a solucionar el próximo presidente. Petroperú, si alguien se lo lleva por $1, que se lo lleve, pero su problema será el pagar los derechos laborales que son en el Perú irrenunciables e innegociables. Y el sindicato de Perú, Petroperú, entenderá que es mejor ser una persona que tiene al frente a la Shell Móvil, a British Petroleum, a Chevron, a una empresa peruana que se puede consorciar, al Estado peruano, que en este momento no tiene cómo pagar. Además, los acreedores de Perú, sean bonistas, si son bonistas con garantía del Estado, el Estado peruano respeta sus compromisos, solo que tendrán que negociar con el nuevo dueño de Petroperú las condiciones de pago de sus Vale. acreencias, y si no pueden pagar, el Estado entra a tallar. Pero es un absurdo que en el Perú, simplemente con esto termino, se ha invertido $7.000 millones en una refinería que no tiene petróleo para refinar. Eso es una locura. Recién dicen que frente a mi tierra, en Trujillo, la Chevron ha encontrado petróleo. Para terminar, lo que me decía mi papá, que murió en el año 79, Pilar. Ecuador tiene petróleo, Colombia tiene petróleo, Venezuela tiene petróleo, Brasil tiene petróleo, Sí, ¿y Perú no tiene petróleo? entiendo, entiendo. Como ya estoy al final, te hago unas preguntas muy rápidas, pero muy cortitas las respuestas. Por favor, la primera es, si López Aliaga te ofreciera un pacto para gobernar, ¿lo aceptarías?
Primero tengo que ganar las elecciones. Si no las ganaras, si quedaras segundo, por ejemplo. Si fueras Yo esa nunca pieza... me pongo, nunca en mi vida me he puesto en el plano Si de perder. ganaras, ¿lo querrías en el gobierno? ¿Veremos Una un vez, pacto con López Aliaga en algún no, momento, con perdón, Porqui? con cualquiera que sea un peruano que quiere el interés común. Yo no soy mercantilista, yo no vendo mis ideas. ¿Con Keiko Fujimori también, entonces, también? Perdón, si Keiko, la gente es masoquista y quiere votar por cuarta vez por Keiko, yo tendré que tener una minoría parlamentaria con Renovación Popular, otra minoría con la señora Fujimori, otra minoría tal. La democracia me exigirá cumplir con la Constitución. Y Philip Butters, presidente, personifica a la nación y de un partido que es de integración social. Yo tendré que negociar con las fuerzas democráticas, pero primero ganar. Yo soy, para que me entiendas, salvo el poder, todo es ilusión. No sé si te suena eso. Exactamente, sí, sí que me Tal suena. cual, Sí. ese soy yo. Oye, ¿qué harás con México? ¿Estás de acuerdo ¿Perdón? en la expulsión? ¿Qué harás con México? ¿Continuarán las malas relaciones? A ver, el Perú tiene lazos históricos con México, que es un Perú grandote. Hoy por hoy, primero tuvimos al señor AMLO, que es una versión, se los voy a poner así en términos latinoamericanos, como el tío antipático del doctor Chapatín, ¿no? Y teníamos a la señora Sheinbaum, que es la sobrina antipática de la bruja del 71. Pero en la vecindad del Chavo está México. Desde mi punto de vista, México se ha equivocado en elegir a sus presidentes, pero yo respeto la democracia mexicana y es lo mismo que yo exijo de nuestra democracia. El señor Castillo ha sido un golpista. La esposa ha sido cómplice de un golpista y está también metida en tema de corrupción y hoy es asilada por... Tanto me queda claro. Porque Mantienes la posición. México ha calificado el accionar interno de la política peruana. Hoy tenemos una delincuente que está en este momento siendo juzgado bajo el legítimo estándar internacional y se ha refugiado en una embajada que no respeta el derecho peruano ni el derecho internacional. Si me toca ser presidente, yo tendré que volver a conversar con la señora Sheinbaum o con quien México diga para lograr un entendimiento. Hablando se entiende la gente, pero el Perú no negocia sus instituciones ni su soberanía. La última, Philip, la última, porque estoy sin tiempo. Jesús, patria, familia, ¿te definen? Yo soy católico, apostólico y romano. Ante todo Dios, el Perú, tu familia y la U, que es el equipo más grande del fútbol peruano. Yo soy peruano por mis cuatro costados. He nacido y me voy a morir peruano y viviendo en el Perú. Mucha suerte, Philip Butters, y gracias. El que persevera alcanza, la suerte es el argumento de los mediocres. Y yo voy a ganar convenciendo. Venceré convenciendo. Déjamelo, era una convención elegante, el buena suerte, pero evidentemente te la vas a conseguir ganar tú solito o perderla, nunca se sabe. En cualquier caso, gracias, Philip. Muy amables. Gracias a todos ustedes.